El Diván Cultural, novela romántica. Sintonía de novela romántica. Yo recordar una vez más el blog de nuestro programa www.eldivancultural.blogspot.com, donde todas las semanas colgamos los programas, además toda la información que consideramos de interés. Nuestra especialista en novela romántica nos acompaña un miércoles más, Trini Palacios. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, Marta. También voy a recordar esos lugares, esas citas en internet para todos los amantes de la novela romántica. Yo leo literatura romántica, soy inteligente y culta. Aunque te faltó ahí el arroba, sí, porque hay muchos sí. hombres inteligentes y cultos. Sí, muchos. Que leen literatura romántica, también de amor, libros y otras historias en Facebook, y también una página web maravillosa, rnovelaromántica.com. ¿De qué nos vas a hablar hoy? Creo que nos vas a contar un poquito la historia del romanticismo y cómo se gestó. Pues sí, quería empezar porque, bueno, como en nuestro primer programa explicamos que íbamos a hacer, en el segundo hicimos una entrevista a una escritora, Ana Julia Martínez, pues hoy quería explicar un poco todo lo que es el tema del romanticismo y la literatura romántica. Pero si me permites, quiero empezar precisamente lo que comentabas tú ahora, de que hay cada vez más hombres que leen literatura romántica. Entonces, ay, perdona, es que ahora mismo porque te oías mal. Estoy por pensando los cascos. en el fin de año, sí, me oía mal por los cascos. Claro. Y vamos a ver, te cuento. Sí. Hay muchos hombres que a raíz de todo esto han empezado a decirme que sí, que ellos leen literatura romántica, que ellos sí no se avergüenzan además de decirlo, y además casi me han llamado la atención diciéndome que cómo digo que los hombres no son románticos. Entonces yo nunca en la vida quisiera decir que los hombres no son románticos. A ver, los haylos, como las meigas. De hecho, tú que antes hablabas de Álvaro Lago y su iniciativa de Ars Pro Renacer, sí. Álvaro me dejó un mensaje al hilo del programa anterior en el que me decía: ¿acaso Chekhov no es romántico? ¿Vergüenza? Vivo entre Jane Austen y Pessoa. Escribo a la luz de Borges y también de Shakespeare. Sueño junto a Maray y Márquez. Ser romántico pone en entredicho mi hombría. Si es así, renuncio a mi condición de macho. A mi entender, mirar a los ojos al alma propia es ser el más osado de los corsarios. Maravilloso mensaje ese de Álvaro Lago también. Claro, a quien se lo agradezco muchísimo. Y que también animamos a los oyentes a través de la web www.universalrtv.es, a todos esos hombres románticos que, si quieren, nos dejen mensajes pues acerca de este tema, ¿no? Porque no sé por qué se estigmatiza a un hombre por leer romántica. Hombre, se estigmatiza a las mujeres, imagínate, a los hombres. Lo que pasa que, por lo que estoy viendo ahora, afortunadamente cada vez menos, ¿eh? Entonces, vamos a hablar un poquito de lo que es y distinguir lo que nosotros llamamos hoy en día literatura romántica y lo que es el romanticismo. Porque el romanticismo es un movimiento literario que dominó la literatura europea desde finales del siglo XVIII. Algunos dicen que incluso hasta 1918, precisan bastante las fechas, otros hasta mediados del XIX. Entonces, lo que es el romanticismo se caracteriza por su entrega a la imaginación y la subjetividad. Digamos que surgió en contraposición al neoclasicismo. Hay también quien dice que el romanticismo surgió, la cuna del romanticismo está en Alemania, y que surgió en el siglo XVIII bajo el lema, y que me perdonen los alemanes porque no sé alemán, Sturm und Drang, que significa tempestad e ímpetu. Sabe Dios lo que has dicho. Sabe Dios lo que he dicho. Sí. Tempestad e ímpetu, cuyo líder fue Johann Gottfried von Herder, que ahí también, bueno, después ya le siguió Johann Wolfgang van Goethe y muchos más, ¿no? Entonces, lo que es el romanticismo, digamos que eran, entre los rasgos que lo caracterizan, están por un lado la evasión de la realidad, los temas medievales, místicos, las leyendas, incluso el exotismo oriental,
todas estas cosas que hoy en día podemos ver en la literatura romántica actual. Está también el interés en el arte popular y en las costumbres locales, el folclorismo, la libertad formal con la mezcla de prosa y verso, la búsqueda y sobre todo la búsqueda de la belleza. Buscaban casi lo sublime, buscaban lo sobrenatural, a veces incluso lo macabro. De ahí surgen también lo que se llama el terror gótico, que algunas de sus exponentes son mujeres, como por ejemplo Anne Radcliffe. Tengo que practicar idiomas como sea. No pasa nada. Tienes que pasar las vacaciones de Navidad, que todos estamos un poco más espesos. Estoy pensando ya en las uvas. Claro. O estoy yo en las uvas. Entonces, por ejemplo, una mujer una escritora que es una exponente de la novela gótica de terror es Anne Radcliffe. A ver, yo creo que muchísima gente conoce Los misterios de Udolfo. Y otra que todo el mundo conoce, esta sí que la conoce todo el mundo, es Mary Shelley y su Frankenstein. Maravilloso Frankenstein de Mary Shelley. Maravilloso. Pues fíjate, gracias a la literatura romántica actual, yo conocí a la madre de Mary Shelley, que me parece un dato súper curioso. Que fue una de las grandes feministas. De las primeras feministas, sí. Efectivamente. Una de las primeras feministas que hubo en el mundo, casi diría, fue Mary Wollstonecraft. Y de hecho muchas escritoras actuales de romántica pues aprovechan para meter su libro Vindicación de los Derechos de la Mujer en sus historias. En la novela romántica histórica aparece muchas veces mencionada Mary Wollstonecraft, porque de hecho fue la primera que puso por escrito que las mujeres no son por naturaleza inferiores al hombre, que es lo que se pensaba antes, sino que parecen serlo porque no reciben la misma educación. Entonces ella argumentaba que hombres y mujeres deberían de ser tratados como seres racionales y como iguales, además. Que son temas que posteriormente también recuperaban grandes escritoras también de novelas preciosas de amor, como pueda ser Jane Austen, que dejaba entrever esa diferencia entre hombres y mujeres, y también hacía como también una especie de protesta por lo que estaba ocurriendo, ¿no?, con las mujeres. Claro, porque realmente la situación de las mujeres en el siglo XVIII, siglo XIX, bueno, y aún hoy en día, casi, no lo voy a equiparar con lo que pasaba antes, ni muchísimo menos, pero bueno, sí es cierto que las mujeres en aquella época, bueno, pues o dependían de un marido, de un padre, en fin, tenían la vida muy complicada. Y gracias a estas mujeres del romanticismo de los siglos XVIII y XIX, pues conocimos mejor la situación de las mujeres, que todos estos escritores de aquellos siglos son los que de alguna manera han marcado el camino a los escritores y escritoras de literatura romántica actual. Por ejemplo, ¿quién no conoce a Lord Byron y las peregrinaciones de Childe Harold, por ejemplo? O ¿quién no conoce a John Keats o, pues no sé, tantos otros maravillosos románticos, aquí en España a Bécquer o a Espronceda, que son estupendos? Bueno, Walter Scott, Sir Walter Scott con El Anticuario, por ejemplo, ¿no? Entonces, todas estas personas que de alguna manera intentaban llevar belleza a sus libros, a sus novelas, a sus poesías, son los que de alguna manera marcaron el camino a la literatura actual. ¿Qué pasa? Que actualmente yo creo que degeneró un poco todo esto con el tema que hablamos ya otras veces de lo que es la novela rosa, que de hecho es curioso, porque el conocidísimo escritor y guionista y poeta Guillermo Cabrera Infante, cubano para más señas, llegó a decir que consideraba ambiguo el término novela rosa y que proponía a cambio llamarlo romance. Por norma general, a las lectoras de la llamada novela rosa no nos gusta que se le llame así, porque se utiliza con un tono peyorativo, claro. Entonces nosotros preferimos llamarla literatura romántica. Se encuentra, y lo he dicho y no me cansaré de decirlo nunca, en las historias románticas encontramos absolutamente de todo, porque encontramos amor y pasión, pero encontramos miedo, encontramos orgullo, intrigas, misterios, malvados, héroes y heroínas. Entonces,
lo que digo siempre, y sé que soy pesada, pero es que es una manera de viajar y de soñar y de evadirnos. Y de aprender en muchos... Bueno, por supuesto, de aprender. Porque como decía yo, la novela romántica histórica suele estar muy bien contextualizada. Sí. Y uno aprende mucho. Hombre, y ya más cuando tú lees a los clásicos, ¿no? Que claro. ya ellos ya están describiendo la época en la que ellos vivían. Es que, por ejemplo, yo a Mary Wollstonecraft, y eso que me he considerado siempre una mujer feminista, no la conocía. Y realmente fue la precursora del movimiento feminista con sus escritos y con su vindicación de los derechos de la mujer, ¿no? Entonces, se menciona, pues en la literatura romántica se menciona pues a todos estos, porque se menciona a Jane Austen, se menciona a las hermanas Bronte, se menciona a John Keats, a Lord Byron, en fin. Y si uno se molesta después en buscar, por ejemplo, ¿no?, y averiguar un poquito más de todos estos escritores estupendos y poetas maravillosos, pues bueno, evidentemente es otra manera de aprender. Entonces, yo sigo insistiendo en que la novela romántica no es lo que parece, que encontramos todo tipo de historias, pero lo que queremos sobre todo no solo es el amor romántico que surge entre dos personas, sino que buscamos el final feliz, buscamos que los malos paguen por sus fechorías y los buenos triunfen. Y lo que queremos es soñar, irnos a otros mundos, irnos a otras épocas, vivir otras vidas. Eso es lo que yo creo que realmente buscamos. Y yo reivindico desde aquí, pues la literatura romántica debe estar al mismo nivel que otros géneros literarios que están bien considerados. Reivindico el hecho de que no sea un género oculto, que la gente lo diga, y ahora de verdad que me estoy sorprendiendo muy gratamente con todas las personas que me están diciendo, pues eso, incluidos hombres, pues sí, yo leo literatura romántica y no me avergüenzo. Entonces, yo quiero animar a la gente que se atreva a leer. Si quieren empezar con un clásico, pues que empiecen con Jane Austen y su Orgullo y Prejuicio, por ejemplo, o que empiecen, pues eso, con Sir Walter Scott y El Anticuario. Que quieren, pues, novelas más actuales, pues mira, por ejemplo, tú que mencionabas la web del Rincón de la Novela Romántica. El Rincón de la Novela Romántica tiene una lista de las 100 mejores novelas votadas por la gente, recogiendo votos han estado casi durante un año, y se ha elaborado una lista con las 100 mejores novelas románticas, o las que consideramos las 100 mejores novelas románticas de la historia, ¿no? Entonces, yo quiero que, es decir, que nos atrevamos, que leer, sea lo que sea, siempre es maravilloso. Yo, cuando me documento con todo este tema, he llegado a leer que los lectores de literatura romántica, el 95%, o de novela rosa, como dicen, el 95% son mujeres con un nivel cultural medio bajo. Yo he llegado a leer esa barbaridad. Y desde aquí a las personas que escriben este tipo de cosas les diría que alguien que lee, pues, una media de 100 libros al año, 50 libros al año, nunca puede tener un nivel cultural bajo. Porque leer nos da cultura. Porque leer, con la lectura aprendemos. Y lo que te decía, aprendemos muchísimas cosas, el estilo de vida de otros lugares, las costumbres, nos hablan de reyes y reinas de antaño, que no sabíamos nada, y que si tienes cierta curiosidad, pues una vez que cierras el libro, pues te vas a Google y buscas quién era esta persona o quién era esta otra, quién fue el rey Jorge IV o quién fue Simón de Montfort, ¿no? Bueno, y también puedes entender lo que te decía yo, no solo a los personajes del libro, sino cuando lees, por ejemplo, a Jane Austen, por poner un ejemplo, puedes ver lo que siente la propia escritora, porque claro, sus escritos son un reflejo de cómo ella se sentía en una época en la que tenía muchísimas inquietudes culturales, en la que ella deseaba adquirir los derechos que tenían los hombres, y que en cambio se veía muy atrapada y muy limitada por unas costumbres que ella consideraba muy injustas. Entonces también te puedes meter en la piel de un ser humano, de una mujer de otra época que era inteligente, que tenía inquietudes, que quería hacer muchas cosas, pero que la sociedad no se lo permitía, que eso es lo que están viviendo en muchas partes del mundo muchos seres humanos, no solo mujeres, también hombres. También hombres, desde luego. Y lo que sí, además es que todo esto es curioso, porque, como digo siempre, la gente, desde que el mundo es mundo, desde que las personas
existen, o desde, no sé si desde que andamos derechos, buscamos el amor. Es decir, toda la vida los seres humanos han buscado el amor. Algunos. Marta, somos seres sociales y como sí. seres sociales necesitamos el contacto con otros. Entonces, el amor en muchos casos incluso se busca desesperadamente. Yo hoy en día estoy viendo cómo proliferan pues programas o concursos o bueno, en fin, formas de conocer a otras personas, de formar parejas en internet, en la televisión, es decir, todos buscamos siempre el amor. Buscamos la compañía de otras personas. Las películas románticas tienen éxito. Las canciones de amor, pues hay maravillosas que todo el mundo alaba y a todos nos gustan. Entonces, ¿por qué la literatura romántica está tan oculta? Por favor, no, vamos a decirlo, vamos a leerla, vamos a intentarlo. Y aunque solo sea por probar, antes de hablar y decir yo no leo esto, pues pruébalo, inténtalo, que a lo mejor te gusta. Por supuesto que sí. Trini Palacio, siempre es un placer hablar contigo, que nos cuentes estas historias tan interesantes de novela romántica. El año que viene te veo. Sí, no. Es verdad, nos vemos el año que viene. Bueno, yo te veré antes. Sí, tú y yo nos veremos antes, querida mía. Sí. Felices fiestas a todos, feliz año. Y que todo el mundo pues tenga un 2011 maravilloso y que todos sus deseos se cumplan. Bueno, el 5 de enero hablamos de nuevo de novela romántica.